A continuación vamos a estudiar la ley de Charles para los gases ideales. Resulta que Jack Charles en 1787 observó que a medida que se calienta una muestra de un gas, sin que se presente un cambio de estado, es decir, solamente aumentando su temperatura, él encontró que el volumen de dicho gas también aumentaba, manteniendo, claro está, la presión y el número de moles del gas en valores constantes. La ley de Charles expresa entonces lo siguiente, que a presión y número de moles constantes, el volumen de un gas varía en forma directamente proporcional a la temperatura absoluta. Matemáticamente podemos expresar esta relación como volumen que varía en forma directamente proporcional con la temperatura, manteniendo la presión P constante y las moles N constantes. Por tanto, para suprimir este símbolo de proporcionalidad y expresar esta relación en forma de una ecuación, decimos que el volumen va a ser igual a una constante K por la temperatura. Esta ecuación entonces es una primera forma en que se puede expresar la ley de Charles y la vamos a anotar como la ecuación número 1. Ahora bien, esta ecuación número 1 podemos aplicarla para un mismo gas en dos estados diferentes, es decir, en dos valores diferentes de volumen y de temperatura. Digamos que el gas se encuentra en un estado inicial o estado 1 a un volumen inicial V1 y una temperatura inicial T1, manteniendo P y moles constantes, y digamos que este gas se lleva a un estado final o estado 2 para unas condiciones dadas de volumen final o volumen 2 V2 y una temperatura final T2. Decimos entonces que en el estado inicial la ecuación 1 para este gas viene dada por V1 igual a K por T1, en tanto que la ecuación número 1 para el estado final o estado 2 viene dada por V2 igual a K por T2. Y vamos a indicar entonces esta ecuación obtenida para el estado inicial como 1' y la otra ecuación para el estado final como 2'. De la ecuación 1' tenemos que podemos despejar la constante K, que viene a ser igual a V1 sobre T1. Lo mismo podemos hacer para la ecuación 2', despejar K, la cual nos queda como V2 sobre T2. Como hemos despejado la constante K para ambas ecuaciones 1' y 2', y esta constante K depende solo de la naturaleza del gas, al considerar entonces que se trata del mismo gas, ya que K solo depende de la naturaleza del gas, podemos entonces igualar las dos ecuaciones obtenidas, con lo cual obtenemos la siguiente expresión, que V1 sobre T1 va a ser igual a V2 sobre T2, que también se puede leer como la relación entre el volumen inicial y la temperatura inicial va a ser igual a la relación que se presenta entre el volumen final y la temperatura final. Por tanto, para valores de presión y moles constantes, las variaciones entre volumen y temperatura, de acuerdo con la ley de Charles, siempre van a ser constantes para un volumen en un estado I con respecto a la temperatura en dicho estado I, siendo I un estado que puede ser inicial o final o intermedio, indicado por números enteros. En otras palabras, siempre que se varíe el volumen y la temperatura manteniendo constante la presión y las moles, la relación entre el volumen y la temperatura va a ser igual a un valor constante. Luego, podemos decir que la ley de Charles se expresa matemáticamente como volumen inicial sobre temperatura inicial igual al volumen final sobre la temperatura final. Esta ecuación también se puede escribir pasando los términos que están dividiendo a multiplicar. Para ello T1, al pasar del lado izquierdo al lado derecho, pasa a multiplicar ya que se encuentra dividiendo al lado izquierdo. Lo mismo T2, que se encuentra al lado derecho dividiendo, pasa al lado izquierdo a multiplicar.
Luego escribimos V1 por T2, que viene a ser igual al volumen 2 o volumen final por la temperatura 1 o temperatura inicial. E indicamos esta ecuación como la número 2, y esta es la forma más usual de expresar la ley de Charles, ya que relaciona dos estados diferentes para un mismo gas. Veamos entonces un ejemplo referente a la ley de Charles. El presente ejemplo sobre la ley de Charles dice entonces lo siguiente: 2 moles de un gas ocupan un volumen de 22,4 litros a 2 atm, atmósferas de presión y 0 grados centígrados de temperatura. ¿Qué volumen ocuparán a 2 atmósferas y 92 grados centígrados? Resolvamos entonces el presente ejemplo. Para ello vamos primero a escribir los datos que nos dan en el enunciado del presente ejemplo. Tenemos que las moles del gas N son iguales a 2 y la presión P es igual a 2 atmósferas. Observemos que dicha presión no cambia, porque en las condiciones iniciales se tiene una presión de 2 atmósferas, lo mismo que en las condiciones finales, y respecto de las 2 moles del gas no nos dicen que haya un cambio, por tanto las moles y la presión permanecen constantes. Lo que sí va a variar es entonces el volumen y la temperatura. Nos dicen que el volumen que inicialmente ocupa el gas, o el volumen 1 V1, es igual a 22,4 litros. Y nos piden hallar el volumen final, o sea el volumen 2, que es entonces nuestra variable de interés. La temperatura inicial es de 0 grados centígrados, o sea la temperatura 1 viene a ser 0 grados centígrados. Necesitamos pasar este valor a temperatura absoluta. Recordemos que la ley de Charles está enunciada para la temperatura en una escala absoluta, que es la escala Kelvin, para el caso del sistema internacional. Tenemos entonces que la temperatura inicial, temperatura 1, en grados Kelvin va a ser igual a 0 grados centígrados más 273,15. Por tanto, la temperatura 1 es de 273,15 Kelvin. Y la temperatura 2 que se alcanza es de 92 grados centígrados. Efectuamos la operación de forma similar, decimos que la temperatura 2 es igual a 92 más 273,15. Luego obtenemos un valor para la temperatura 2 de 365,15 Kelvin. Y recordemos la expresión obtenida para la ley de Charles, que nos dice que el volumen 1 por la temperatura 2 viene a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1. O en otras palabras, que el volumen inicial por la temperatura final es igual al volumen final por la temperatura inicial. Y a partir de esta expresión vamos a despejar la variable de interés, que es el volumen 2. Como se trata de una igualdad, todos los términos a la derecha pueden ser pasados a la izquierda, y lo mismo, todos los términos a la izquierda se pueden pasar a la derecha. Por tanto, podemos escribir esta ecuación como volumen 2 por temperatura 1 igual al volumen 1 por la temperatura 2. De esta ecuación despejamos el volumen 2 o volumen final, pasando la temperatura 1 a dividir, ya que se encuentra multiplicando el volumen final, que es la variable que estamos despejando. Por tanto, tenemos que el volumen final es igual al volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Ahora solo tenemos que reemplazar los valores dados en esta ecuación y decimos que el volumen 2 es igual al volumen 1, que es de 22,4 litros, la temperatura 2, que es igual a 365,15 Kelvin, todo esto dividido entre la temperatura 1, que es de 273,15 Kelvin. De esta forma cancelamos las unidades de Kelvin y nos quedan las unidades de litros. Efectuando las operaciones indicadas, es decir, multiplicando 22,4 con 365,15 Kelvin y dividiendo el valor obtenido entre 273,15, obtenemos un volumen final de
1,94 litros. Este es entonces el valor del volumen final obtenido. Observemos que al aumentarse la temperatura, es decir, al pasar de 273,15 Kelvin a 365,15 Kelvin, manteniendo las moles y la presión constante, el volumen del gas también aumentó, es decir, se ha expandido. De esta forma entonces concluimos el presente video tutorial. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.